Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase. Buenos días, ingeniero. Buen día, ¿quiénes más están? Buenos días, Bueno, Inge. ingeniero, ¿Cómo están? Buenos días, Inge. buenos ¿Qué les ha días. parecido el examen? Ya, vamos a comenzar la clase. Vamos a empezar a ver lo que son listas enlazadas. Es un tema nuevo para ustedes. Espero pongan mucha atención. Vamos a necesitar mucho tiempo para este tema. Vamos a tratar de hacerlo despacio con el fin de que se entienda. Ya, ahí ya están viendo el título, ¿no? Que dice listas enlazadas. Gráficamente, esta es una lista enlazada y también he puesto un vector de ejemplo. Entonces, en la gráfica vemos dos estructuras que almacenan datos. Recuerden que esto en un vector son las posiciones, ¿no? de cada celda. En cambio, aquí en la lista enlazada no existe eso. Lo que hay son flechitas. ¿No es cierto? Entonces, esta es una lista enlazada. Gráficamente lo vamos a representar de esa manera. Ya hemos trabajado bastante con vectores. ¿Por qué estoy poniendo el vector? Porque lo que se puede hacer con vectores o con matrices, se puede hacer también con listas. Es decir, cuando quiero manejar un conjunto de datos, puedo usar vectores o puedo usar listas enlazadas. Entonces, el objetivo de la asignatura es justamente aprender a manejar también listas enlazadas. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas? Aquí me he permitido hacer esto para que les quede, ¿no? Las listas enlazadas son estructuras de datos dinámicas. En cambio, los vectores o arreglos o arrays son estructuras de datos estáticas. Eso no deben olvidarse. Entonces, ambas estructuras lo que hacen es almacenar datos. Pero los arreglos, en este caso los vectores, almacenan datos de manera estática. Y las listas enlazadas almacenan datos de manera dinámica. Eso es lo primero que siempre deben recordar. Esa es la diferencia, ese es el por qué estamos aprendiendo listas enlazadas, porque son estructuras de datos dinámicas. Ya, pero entonces dirán, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo todos los datos, todos los programas se almacenan en la memoria RAM de la computadora. Entonces, vamos a hacer de manera explicativa de cómo trabaja la memoria RAM. Obviamente es más compleja, ¿no? Pero de manera simple vamos a tratar de entender en la memoria RAM cómo se almacenan los datos de una lista enlazada y cómo se almacenan los datos de un vector. Ahí radica la diferencia entre estructuras dinámicas y estructuras estáticas. Suponiendo que tengo un programita, esta es la memoria RAM, estamos diciendo que esta va a ser nuestra memoria RAM. Lo he numerado ya en celdas, por ejemplo, esta es la celda 0, esta es la celda 1, esta es la celda 2. Lo estoy manejando como si fueran celdas, ¿no? Obviamente sí la memoria tiene celdas, pero internamente trabaja de manera más compleja. Estoy tratando de hacer una explicación simple para que se entienda. Y entonces, digamos, tengo un programa donde la memoria RAM almacena infinidad de variables. Todos los programas, como
como nosotros hacemos programas, ¿verdad? Lo que hacemos primero es declarar variables. Esas variables se deben almacenar en la memoria. Entonces, todos los programas tienen variables. El Word, es decir, todo el programa que se ejecuta se almacena en memoria. Entonces, la memoria es digamos, esto, entonces siempre se está llenando, ¿ya? Ahorita está la memoria vacía. Se enciende la computadora y automáticamente ya va llenando un conjunto de espacios, se va llenando. Entonces, vamos a pintar de naranja la memoria que ya se ha llenado, es decir, hasta la celda 6 ya se ha llenado. No sabemos con qué. Es tan complejo el manejo de la memoria que no sabemos con qué se ha llenado los datos. Entonces, nos queda el espacio en blanco, ¿verdad? De repente hacemos correr nuestro programa y declaramos esta variable, digamos. Int A, ¿no es cierto? Al declarar la variable, nos estamos diciendo que A necesita un espacio en la memoria. Y decimos A que tome el valor de 8, digamos. Entonces, automáticamente el programa busca dónde hay espacio en la memoria. Y dice, aquí hay un espacio. Entonces, eso va a ser para la variable A. Entonces, aquí, lo pintaremos de otro colorcito, de un celestito. Aquí va a ser el valor para la variable A. ¿Por qué? Porque ahí había espacio, fíjense. Ahí había espacio. A. ¿Con qué valor? 8. Entonces, en esta celda, hemos puesto numeritos, en la celda 6 se está almacenando la variable A, ¿no es cierto? A se toma el valor de 8, entonces aquí se almacena el 8. ¿Ya? De repente, como os había dicho, como la computadora, la memoria es bien dinámica, la memoria se está llenando, vaciando constantemente, puede ser que en algún momento algún otro programa haya necesitado otro espacio en memoria. ¿Ya? Entonces, este espacio se va a llenar igual, no sabemos con qué, pero se va a llenar. Se ha llenado. De repente en nuestro programa declaramos una otra variable, int b, que toma el valor de 7, digamos. ¿Dónde se va a almacenar? Donde hay espacio. Aquí hay espacio. Entonces aquí va a decir, aquí se va a almacenar mi variable b con el valor de 7. En la celda 3, obviamente nosotros no sabemos dónde está almacenando, ¿no? Nosotros declaramos y punto. Entonces ahí ya está declarándose nuestra variable B. ¿Ya? Entonces, con flechitas y todo lo puedo. Bueno, espero se esté entendiendo. Puede ser que la memoria, como es tan dinámica, otra vez se llene con algunos datos. ¿Verdad? Listo. Entonces, lo de blanco solamente es el espacio libre en memoria. Fíjense que nuestro programa, nuestra variable A, está ocupando un espacio aquí, en la memoria. Nuestra variable B ha ido a ocupar otro espacio en la memoria. Fíjense que no están juntitos, ¿verdad? A medida que se va llenando la memoria, pero lo que sí sabe nuestro programa es dónde está esta variable A. Nosotros no sabemos, ¿no? Pero el compilador sabe que está en la posición 6 de la memoria. Entonces, cuando cambiamos y decimos, ya no va a tomar el valor de 8, va a tomar el valor de 6, digamos, sabe en qué posición está, o digamos 9. Dice internamente el compilador sabe dónde está la variable A en la posición 6, entonces aquí se cambia, ahora almacena 9, digamos. ¿Ya? Entonces, así trabajan las variables simples. De repente tenemos este vector. De repente tenemos este vector y le vamos a llamar a este vector, como ya tenemos la variable A y B, le vamos a llamar la variable C. Entonces, este vector para nosotros va a ser C. ¿Ya?
Entonces, tendríamos que declarar nuestro vector C. ¿Cómo declararíamos? Diríamos int C vector igual new int. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño sería el vector? Vemos y decimos 1, 2, 3, 4, 5. De tamaño 5. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿Dónde se va a almacenar esta variable C? Con tamaño 5. Entonces, suponiendo que nuevamente todo esto se ha llenado ya del vector, hasta aquí ha llenado el vector, está ocupado, digamos, todo esto. Y aunque vea que hay un espacio libre, pero dice, necesito 5 celdas, 5 espacios, porque necesito para almacenar 5 datos. ¿No es cierto? Por eso siempre hacemos new int. Entonces, aquí hay espacio. Dice, a partir de aquí, te voy a reservar para C estos datos. Entonces, ahí se va a almacenar C. ¿No es cierto? De repente, y después la memoria puede ser, como se ha dicho, es tan dinámica, después puede llenarse inmediatamente otro programa o nuestro mismo programa con otras variables lo puede llenar. Entonces se llena con otros datos de otros programas o de nuestro mismo programa. Entonces, fíjense que el espacio donde se ha declarado para nuestro vector de tamaño 5, podríamos decir que se ha cerrado, ¿verdad? Ya está, por eso decimos, hay que reservar espacio. Cuando declaramos una variable, estamos reservando espacio en memoria. Le demos o no le demos valores, porque fíjense que aquí no está almacenando todavía ningún valor, aunque en Java por defecto se llena con 0, 0, por eso decimos 0, que Java todo se llena con 0. ¿No es cierto? Y luego podemos decir aquí, después más a la derecha voy a hacer, ¿no? El vector C en la posición 0 toma el valor de 8, digamos. Esta instrucción, ¿qué va a hacer? Va a decir, el primer valor, si aquí bien es 24, pero internamente el compilador sabe que es nuestro primer valor del vector, entonces esta es la posición 0, va a tomar el valor de 8. Luego decimos, digamos, C en la posición 1 toma el valor de 5, digamos. Entonces, el segundo, esta es nuestra posición 1. Internamente el compilador lo maneja como 1. La posición en la memoria es no sé qué número, ¿no? De ejemplo, vemos que es la posición 25. Y dice que toma el valor de 9. Entonces, ya hemos reservado 5 espacios para nuestro vector C. Ahora, puede ser que usemos estos toditos, los 5, puede ser que usemos o no. Lo que sí se fijan gráficamente que ya está reservado ese espacio para los datos de ese vector. Pero ¿qué pasa si ahora digo, 5 números en mi vector había sido poquito? Necesito por lo menos 2 más. ¿Dónde voy a hacer crecer si esto ya está ocupado? Ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Ya está, hemos reservado 5, la memoria se ha reservado para 5. Ya no puedo aumentar ni disminuir. Obviamente, si en el programa podré poner, no me conviene 5, me conviene 8, digamos. Obviamente, al hacer correr cuando hago correr nuevamente, cuando termino un programa, obviamente esto otra vez se va a volver blanco, va a liberar. Todo lo que reservé en mi programa se va a liberar. Y nuevamente va a buscar espacios para A, para B, etcétera, ¿no? Y va a buscar un espacio para 8. Ya, pero se supone que hemos puesto aquí para 5. A eso quiero que vayamos. Ya no se puede, ya no puedo. Si declaré 5, declaré 5. Me estoy refiriendo a que cuando ya está corriendo el programa, cuando declaré 5 y el programa ya está corriendo, ese tamaño 5 ya no se puede cambiar.
ya no, ya está 5. La memoria ya ha hecho uso de los espacios posteriores, ya lo ha cesado en otras palabras. No puedo aumentar ni disminuir. Por eso se llama una estructura de datos estática. Por eso se llaman los arreglos, los arrays, también en matrices, ¿no? Declaramos un tamaño, ese tamaño del programa cuando ya está corriendo no puedo ni aumentar ni disminuir. Por eso se llaman estructuras de datos estáticas. Ahora, ¿qué pasa con las estructuras de datos dinámicas? Fíjense, aquí el valor 7, a cada uno de estos le vamos a llamar nodo. Una lista es un conjunto de nodos. Entonces, la manera de almacenar los datos de una lista enlazada es diferente. Una lista enlazada ocupa dos celdas. Ocupa dos celdas, eso no se olvide, más o menos para que nos demos cuenta. Ocupa dos celdas. Entonces yo para almacenar este valor 7 voy a utilizar dos celdas. La primera celda para almacenar, digamos, necesito 3 nodos, ¿no es cierto? Entonces, este nodo he declarado 7 y digo, se va a almacenar aquí, el valor 7. ¿Ya? Entonces, generalmente todavía no tengo otros nodos, así lo dejaremos. Todavía no tengo otros nodos. Cuando se crea un nodo, siempre se crea el primer nodo y su flechita, que se llama enlace, siempre apunta a null. Entonces aquí va a almacenarse la palabra null. Quiere decir que este nodo es solito. Entonces en mi programa solo estoy trabajando con este nodo. De repente el programa se llena, la memoria se llena. No sabemos con qué otros programas, ¿no? Les había dicho, la memoria es tan dinámica, se llena con otros programas, tal vez está corriendo, no sé, tantos programas, así trabaja la memoria. Entonces, y ahora en mi lista enlazada, mi estructura de datos, necesito un nuevo dato. Entonces se enlaza. Viene y digo, ahora necesito el 8. Ahora el 8 es el último nodo, el 8 apunta a null. ¿Dónde se almacena este 8? Aquí al lado ya no hay campo, ¿no es cierto? Pero aquí hay campo. Entonces dice, aquí se va a almacenar el nodo 8. Este nodo. ¿Con qué valor? 8. ¿Dónde apunta su flechita? A null. ¿Ya? Pero por eso se llaman listas enlazadas. Gráficamente existe una flechita. Esta flechita dice que el nodo 7 va a enlazar al nodo 8. Entonces aquí por eso ocupa dos espacios de celdas los nodos. Dice, está almacenando el valor 7 y su enlace se fija a la posición de la memoria y dice, está en la posición 40. Entonces, el siguiente dato de el 7 está en la posición 40. Eso es, así se almacenan los datos en la memoria de listas enlazadas. Por eso dice dinámicas. ¿Por qué dinámicas? Porque puede ir aumentando cualquier cantidad de nodos. En cambio, fíjense que el vector no puede aumentar ni disminuir. Repito nuevamente, esa es la diferencia, cómo se almacenan los datos en la memoria. Por eso se llama estática y dinámica. Ahora, digamos, en mi lista enlazada, otro nuevo nodo quiero aumentar 5, digamos. Obviamente puede ser que ya la memoria también se haya llenado, les había dicho, la memoria siempre se va a llenar, se haya llenado con otros datos de otros programas.
Ya, entonces, ahora este nodo con el valor de 5, ¿dónde se va a almacenar? Donde hay espacio. Aquí. Ahí se va a almacenar. ¿Con qué valor? Va a almacenar el nodo 5, el valor 5, y va a decir que este es el último nodo. Ahí va a aumentarse nulo. ¿Qué más ahora tiene que cambiar? En el nodo 8. Tiene que decir que ahora apunta al nodo 5. ¿Dónde, en qué posición está el nodo 5? En la celda 51. Entonces esto va a decir que ya no es null, sino que el siguiente valor de 8 está en la celda 51. ¿No es cierto? Luego la memoria se va a llenar posiblemente con otros valores, no sabemos de qué, pero siempre se va llenando, limpiando. Y así, por ahí quiero crear un nuevo nodo que se enlace a mi lista. Este va a venir aquí y este va a venir aquí, ¿no? Digamos que almacene el valor 6, digamos. Y ahora este es el último nodo, null. Entonces, digamos que nuestra memoria se ha seguido llenando con datos y ahora solo hay espacio aquí. Va a venir y ahí se va a almacenar el nuevo nodo. ¿Con qué valor? Va a almacenar el valor 6. ¿A dónde va a apuntar? A null. El nodo 5 ahora le tiene que apuntar al nodo 6. ¿Dónde está el nodo 6? En la posición 67. Entonces, así trabajan más o menos, o sea, de manera, con una visión global, digamos, general, explicativa. Así trabaja, así se almacenan los datos del vector. Fíjense, seguiditos, apegaditos. Por eso se llama estructuras de datos estáticas. Si quiero aumentar, no hay dónde, no hay. Le he dicho 5 y 5 me lo ha reservado. Puedo usar, no puedo usar, lo que sea, pero ya está 5 espacios para 5 números en la memoria reservada para el vector. En cambio, la lista enlazada ocupa 2 espacios en la memoria con el fin de que cuando creo un valor, se crea ese espacio en memoria, no importa si después hay o no hay espacio, el siguiente valor se va a crear en donde haya espacio y va a haber un enlace, un valor, un dato que le va a decir dónde está el siguiente número de mi lista. Por ejemplo, aquí del 7, el siguiente está en la posición 40. Aquí, ¿qué número es? 8. Del 8, ¿cuál es el siguiente? En la posición 51, que está aquí, que almacena el 5. ¿Cuál es el siguiente? La posición 67, que está aquí, que almacena 6. ¿Cuál es el siguiente? No hay más. ¿Por qué? Porque está en el valor nulo. Entonces, casi media hora para entender, jóvenes, cuál es la diferencia entre un vector y una lista enlazada. ¿Cuál es la principal diferencia? Eso nunca se olviden. Cómo se almacenan en datos en la memoria RAM. Casi no nos interesa a nosotros. Bueno, no es que no nos interese, tenemos que tener una idea de cómo se almacenan. Lo que debemos saber es que las listas enlazadas son dinámicas. Fíjense, puede ir aumentando más nodos o también disminuyendo. Puedo eliminar este nodo, digamos, de mi lista 6. ¿Qué va a pasar en la memoria? Esto se va a limpiar. Se va a limpiar, se va a volver sin valores para que pueda ser utilizado por cualquier otro programa. Y aquí lo único que va a cambiar es no. Entonces, a eso se llama, bueno, así trabajan las listas enlazadas. Puedo aumentar más nodos o disminuir más nodos. Entonces, cuando elimino un nodo, igual se va a limpiar nomás, va a dejar espacio para la memoria. En cambio, fíjese que en el vector no. Use o no use el vector, ya está ese espacio en memoria. Por eso se llaman estructuras dinámicas y estructuras estáticas. Trabajar con estructuras estáticas
tiene sus ventajas, trabajar con estructuras dinámicas tiene sus ventajas. ¿Por qué tiene su ventaja trabajar en estructura estática? Porque fíjense que para 5 números solo estoy utilizando 5 celdas. En cambio, aquí para 3 números solamente debería usar 3 celdas. ¿Cuántas estoy usando? Por cada uno uso 2 celdas. Entonces, 2, 4, 6. Más memoria, ¿no? Usar listas enlazadas ocupa más memoria. Pero ¿cuál es la ventaja? Que puedo ir aumentando, disminuyendo, más, aumentando más, disminuyendo más, ¿no? Esa es una ventaja. La desventaja es que ocupa más memoria. En cambio, las estructuras estáticas ocupan menos memoria, pero es estática, es fijo, no puedo aumentar ni disminuir. Ya entonces, nuevamente, repito, esta es la principal diferencia de por qué trabajar con listas enlazadas o por qué trabajar con arreglos o vectores. Una vez que hemos entendido esto esencial, ahora vamos recién a pasar a programar. Vamos a programar. Entonces, voy a tener que compartir la pantalla porque vamos a tener que programar. ¿En qué? En Java. ¿Cómo se programa listas enlazadas en Java? Me voy a crear obviamente primero un proyecto. Archivo, nuevo proyecto. Ya está. Y le voy a llamar listas al proyecto. ¿Por qué no me sale? Aquí hay que crear, ¿no? File, nuevo proyecto, Java, Java aplicación, siguiente, recién aquí, listas, lo que sea, finish. Estoy explicándoles cómo vamos a programar, ¿no? Porque luego cuando están ya trabajando, muchos, la mayoría, entiende bien, pero otros no saben ni por dónde empezar. Ya, nos hemos creado aquí lista, el proyecto listas, y lo primero que tienen que hacer en listas enlazadas es crear una nueva clase que le vamos a llamar nodo. Y aquí está, siempre tenemos que fijarnos dónde se ha creado, ¿no? Si se ha creado en el paquete listas o en el paquete default, bueno, eso no importa. He creado mi clase nodo. ¿Qué es un nodo? Esto es un nodo. Este 7 es un nodo. Entonces vamos a traer el 7. Esto lo bajaremos, no sé, tal vez no necesitemos. Ni esto, ¿no? El 7. Eso es un nodo. El nodo 7 tiene dos partes. Vamos a hacer con flechitas para que se entienda. El 7 es una parte y la flechita es otra parte. Eso entiendan bien, estoy explicando con lentito esto para que no haya problemas. Porque la mayoría ha reprobado el segundo parcial. Final, el tercer parcial va a ser lista enlazada. Espero estén tomando atención. ¿Ya? Entonces, la lista enlazada, el nodo tiene dos partes. Este es un nodo. Eso no nos olvidemos entonces. Esto es para nosotros un nodo. Nodo. Entonces, para hacer nuestros programas en listas enlazadas, por eso he creado primero mi clase nodo. ¿Qué tiene el nodo? Un número y una flecha. Al número le vamos a llamar info, porque es la información. Aquí se almacena la información. Y a la flechita le vamos a llamar, como la flechita denota, nos explica qué es, dónde está el siguiente nodo, o lo que enlaza le vamos a llamar enlace. ¿Ya? Entonces, nuestro nodo tiene que tener el campo info, lo que almacena, y su campo
enlace. ¿Dónde está el siguiente nodo? Entonces, en nuestra clase nodo vamos a declarar. Fíjense que el 7, el campo info es un número, es un entero. Entonces, por eso va a ser int y le vamos a llamar info. Y el enlace, ¿qué tipo de dato va a ser? El enlace prácticamente nos dice que es el otro nodo, en este caso el 8. ¿Qué es el 8? Es otro nodo, jóvenes. Entonces, a esto se le llama, esto se le llama referencia. ¿Ya? Entonces, las listas enlazadas se trabajan en Java, ¿no? Con referencias. Prácticamente es la otra variable, el otro nodo. En cambio, no se olviden que en C++, que se utiliza también mucho, en vez de referencias, se utilizan punteros. Entonces, para trabajar con listas enlazadas, Java utiliza referencias y C++ utiliza punteros. Ya. Eso para quien si alguna vez manejan C++, listas enlazadas con C++. Ya, volvemos aquí y decimos, entonces, el enlace, ¿qué tipo de dato va a ser? La flechita, ¿qué tipo de dato va a ser? Podríamos poner, va a ser tipo flecha. ¿Pero qué es esa flecha? No existe. Entonces, será de tipo string, será de tipo int. ¿Qué es? Es, como se había dicho, una referencia. Prácticamente es también de tipo nodo. A eso se refiere. Es de tipo nodo. Entonces, a eso se llama referencia. Fíjense que tenemos una clase que se llama nodo. Internamente tiene también una variable de tipo nodo. Por si acaso, esto no es recursividad. Esto no es una función. Es una clase. Entonces, eso no se olviden. El tipo info, el campo info es el valor que va a almacenar. Y el tipo enlace es la flechita, en otras palabras. ¿Dónde está el otro nodo? ¿O cuál es el otro nodo? Para ser más explicativo, para que se entienda un poco mejor. Entonces, ¿qué tipo de dato va a ser? De tipo nodo. Ya, nada más, básicamente, para empezar, tenemos en esta... para hacer nuestros programas con listas enlazadas, fíjense que lo que tenemos que crear son hartos nodos. Unidos se llama lista enlazada. Y la estructura básica, por eso generalmente la materia se llama estructura de datos, porque hacemos esta estructura básica. O hemos visto otras estructuras básicas, ¿no? La clase nodo. Entonces, por el momento voy a dejarlo así, ya espero se haya entendido qué es info y qué es enlace. Aquí donde está mi paquete por defecto, me voy a crear una nueva clase. Le voy a llamar principal, digamos. Fíjense que mi clase nodo solo tiene esos dos datos, int y enlace. Es muy importante, repito nuevamente, que sepan que esto almacena enteros y esto almacena nodos. Ya, entonces en principal, ¿qué voy a hacer? Esta parte tienen que entender bien, así trabajan los nodos. Para empezar, me voy a crear el famoso public static void main y string, ¿no? String args. Ya. Aquí voy a hacer mis instrucciones. ¿Cuál va a ser la primera instrucción? Voy a hacer, como puedo crear nodos en este programa, porque están, fíjense, tengo la clase nodo y la clase principal. Si están en lugares diferentes, no me va a correr, tienen que estar en la misma carpeta. Ya, entonces puedo decir, aquí implícitamente está trabajando harto lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces puedo decir, de tipo nodo, la variable A. ¿Y qué pasa si lo dejo así?
Si lo dejo así, estoy diciendo que, ya esto ya lo voy a borrar. Aquí voy a graficar ahora lo siguiente. Ya. Esta instrucción, la que acabo de hacer, dice, de tipo nodo va a ser la variable A. Entonces se está creando una variable A. Se está creando una variable A. ¿Ya? Pero todas las variables deben tener un valor. ¿Qué valor le estoy dando hasta ahorita a? Nada, solo estoy declarando. Entonces, A, al no tener nada todavía, por defecto su valor va a ser nulo. Puede ser con mayúsculas o con minúsculas, ¿no? No. Eso estoy diciendo. Ahorita A, su valor es nulo. Es como estaría diciendo, todavía no existe A, pero ya lo he declarado. A. Entonces, en programación orientada a objetos, sabemos que esta es una clase nodo, se tiene que convertir en objeto. Entonces, ¿cómo se convierte en objeto? Igual, new, no. Con esta instrucción lo estoy convirtiendo en objeto. Ahora, recién con esa nueva instrucción estoy diciendo, A ya no va a ser null. A va a ser un nodo, porque eso es el nodo. A va a ser eso. A. Así lo trabajaremos. Estoy creando el objeto A. ¿Ya? Todavía no le he dado un campo a su info. ¿Ya? Y lo que puedo hacer es seguir probando, ¿no? Ah, ya me he creado el objeto A. Puedo crear un segundo objeto, que obviamente le tengo que llamar otra cosa. B. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un segundo objeto que se está llamando B. Ya le estoy diciendo new node, eso quiere decir que ya se está creando el objeto. Igual ya está así. ¿Está bien, jóvenes, todos? ¿Entienden? Ya está el objeto B. Entonces, es muy importante saber cuándo hacer new nodo o cuándo no hacer new nodo, o qué hace el new nodo. Ahora creo un tercer nodo, que le puedo llamar C. Ya he creado un tercer nodo, que le estoy llamando C. Ya está. Tengo entonces mi programa, lo que está haciendo es esto. Si hago correr, obviamente no me está mostrando nada todavía, ¿no? Fíjense, voy a hacer correr. Ah, no está corriendo, pero igual ahorita va a correr, vamos a hacer correr. Para hacer correr, a veces cuando no corre hay que volver a arrancar, ¿no? Ya sea Eclipse o NetBeans. Para descubrir el problema es muy complejo. Es mejor volver a arrancar NetBeans y así nos evitamos de problemas. Voy a volver a arrancar NetBeans. ¿Y dónde están? Mi máquina es un poco lenta, hay que esperar nomás a que cargue todo. Ya, mientras volvemos a ver aquí, entonces
tienen que saber que cuando declaran una variable y le hacen ni un nodo, se crea el nodo. ¿Ya? Se crea este objetito para nosotros, se crea este objeto nodo. Y hemos creado el objeto A, el objeto B y el objeto C. Pero, como dice el título, son listas enlazadas. Ahorita están separadas, no están enlazadas. Esa es nuestra tarea. Hay que enlazarlos. Entonces, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Ya. Les decía, ahora si hacemos correr, un file corre, pero no muestra nada, porque no estamos haciendo mostrar nada. Ha corrido y punto. Ha creado los 3 nodos. Nosotros nos tenemos que graficar así en un papelito, algo, ¿no? Ah, ha creado A, B y C. Si por ahí declararíamos un tercer, cuarto nodo, nodo D, pero simplemente declarado es simplemente hacer esto. Nodo D sin nada. Entonces aquí podemos decir que va a ser no. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre A, B, C y D? ¿Por qué D no tiene nada? Porque D no ha hecho new, no. ¿Ya? Ah, ya, entonces digo, sí, ahora sí entiendo esa diferencia de qué pasa cuando hago new, no. Pero ahora lo vuelvo a hacer, new nodo. Igual, new, no. Con esa instrucción, se va a convertir también en objeto. Ya no va a ser null. Va a ser otro objeto. Entonces, ¿qué nos falta a estos datos? Nos falta lo más importante. Enlazar. Entonces, ojo aquí. Ojo. Lo voy a enlazar. Voy a decir el enlace de A que apunte a B. ¿Cómo hago eso? ¿Qué instrucción sería? Entonces, vuelvo aquí y digo, fíjense, A punto, y me va a salir la ayuda, los dos campos que tiene el nodo, fíjense, enlace e info. Voy a entrar a enlace. Toma el valor de B. Entonces, esta instrucción, la que acabo de hacer, es prácticamente esto, la flechita. A se ha enlazado a B. Ahora lo que voy a hacer es que B enlace a C. ¿Cuál sería la instrucción? A ver, jóvenes, alguien que me diga. Que Nadie. o enlace sea igual a C. B punto enlace sea igual a exacto C. Esa instrucción hace esto. B, su enlace va a apuntar al nodo. O sea, lo estoy enlazando, los estoy uniendo en otras palabras. Estaban separados, ¿no es cierto? Ahora con estas instrucciones ya los estoy uniendo. Ahora, ¿cómo sería la instrucción? Por favor, otro alumno para que C se enlace a D. ¿Cómo sería la instrucción? C.enlace igual a D. Va a ser igual a D. Perfecto. Entonces, C punto su enlace va a ser igual a D. Lo estoy uniendo, enlazando. Y ahora, ¿cómo digo D, que es el último nodo? D punto su enlace va a ser igual a null. Ya he creado mi primera lista enlazada. Ya está así. Mi lista ya está así. ¿Qué le falta a mi lista? Datos. Datos. Por ejemplo, aquí quiero el 2, aquí quiero el 3, digamos, aquí quiero el 4 y aquí quiero el 6. Entonces digo, otra vez me fijo y digo,
A punto, y fíjense, me sale el campo info. Info recuerdo que es de tipo entero, entonces digo, igual va a ser a 2. Ahora B punto info va a ser igual a 3. Ahora C punto info va a ser igual a 4. Y D punto info va a ser igual a, ¿cuánto estaba? 6. Ahora sí. Listo, mi primera lista enlazada. Ya enlazada y con datos. ¿Fácil o no fácil? Nada, no es. Ya. Ahora, para verificar, ¿no? Ahora sí haré un, será así, system.out.print. ¿Será que está almacenando eso? A ver, veremos de a.info. Hago correr y veo. Nos tendría que mostrar 2. Aquí está. 2. Ah, sí, el A está almacenando 2. Del B estará almacenando el 3. Sí, está almacenando el 3. Perfecto. Ahora entonces, aquí mucho ojo, jóvenes. ¿Cómo puedo ver si están enlazados? Entonces, a veces es bueno, ¿no? A la hora de aprender listas enlazadas para entender bien, ir mostrando qué está pasando. Entonces, mucho ojo, ¿no? Saber cuándo hacer punto enlace y cuándo hacer punto info, porque recuerden que mi nodo, mi clase nodo, tiene 2 datos. Info de tipo entero, entonces cuando le dé al campo info algún valor, siempre tiene que ser de tipo entero. Cuando le dé a mi campo enlace un valor, siempre tiene que ser de tipo nodo, porque a veces no se dan cuenta de eso y están haciendo así. A punto enlace que tome el valor de 8, digamos. Uy, error, ¿no ve por qué? Incluso el programa nos dice error. ¿Cuál es el error? No son del mismo tipo, así, incompatibles. ¿Qué significa incompatible? Que no son del mismo tipo, ¿no es cierto? Ah, tienen que ser del mismo tipo. Ya. Ahora fíjense lo que voy a hacer, un poquito por conocer listas enlazadas. ¿Qué pasa si digo, muchas veces hay que imprimir A, les digo, y lo dejan así, A. Pero recuerden que A es de tipo nodo y tiene el campo info y tiene el campo enlace. Entonces tengo que decir, si quiero imprimir el campo info o el campo enlace. Si imprimo el campo info, ¿qué va a pasar? Punto info. ¿Qué me va a mostrar? Lo que está almacenando en info, que es el 2. ¿Qué pasa si le pongo el campo enlace? Veremos que imprime. Nos sale, ¿no? Es un nodo que está en la dirección de memoria. ¿En qué memoria está? ¿En qué espacio de la memoria? En 1DB 974, etc. Y te dirán, ¿qué está imprimiendo? Está imprimiendo. Recuerden que el tipo de dato enlaces de tipo nodo, es decir, almacena un campo info y almacena un campo enlace. No puedo hacer eso, pues entonces no puedo imprimir eso, no me sirve para nada. De que imprime, imprime, pero no me sirve para nada. Es como si estaría haciendo simplemente esto, imprimir A, que va a ser lo mismo, me voy a mostrar. Está en 8, ¿no ven? ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo, cuando le digo A, que es de tipo nodo, no estoy especificando si quiero mostrar su campo info o su campo enlace. No me conviene mostrar su campo enlace porque también es de tipo nodo. Lo único que tendría que mostrar es su campo info. Ya, entonces mucho ojo con eso. Saber cuándo usar campo info y cuándo usar campo enlace. Ya, entonces, pero ¿qué pasa si digo, ahora me vuelvo al cómo saber si está
enlazado. Entonces digo que muestre A punto. ¿Cuál será su enlace? Y de ese enlace, ¿cuál será su campo? Info. Entonces estoy diciendo de A que muestre su enlace, es decir, el objeto B. Y del objeto B que me muestre su campo info. 3. Eso le estoy diciendo. Si entienden eso, ya van a entender bien listas enlazadas. De A que me muestre su enlace y de ese enlace, es decir, esto es prácticamente el B, el objeto B, que me muestre su info. A ver, veremos, digo. Nos tendría que mostrar 3 y que nos muestra, como dirían los franceses, ¿no? Voilà, el 3. Ah, entonces sí, realmente puedo decir, el A ya está enlazado a B y B estará enlazado con C, probaremos. De B, su enlace y que nos muestre su campo info. Entonces, de B, su enlace es el C. Su campo info va a ser 4. Nos mostrará 4. Ah, verdad. Se ha enlazado. Del D, del C, que nos muestre el D. Entonces, aquí cambiaríamos del C, que nos mostraría el D. El 6, es cierto, está enlazado al nodo 6. ¿Y qué pasa si muestro del nodo D? Veremos, puedo comprobar, ¿no? ¿Y qué pasa si muestro del ojo? Esto es un error común. A veces es bueno por eso que verifiquen qué hace. ¿Qué hago? Hemos visto de A que enlaza a B, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa del D? Si hago correr esta instrucción con D, hago correr y nos sale error. ¿Por qué nos está saliendo error, joven? Saber alguien que me diga por qué cree que nos está saliendo error. Porque D no tiene dato, el dato en sí es null. Exacto. Si nos vamos a D, no estamos diciendo D, estamos diciendo su enlace. En nuestras palabras estamos viniendo aquí. Y esto es null, no tiene nada. Como no tiene nada, peor tiene un campo. No tiene campo info, no tiene datos, por eso está saliendo error. Entonces, mucho ojo con llegar a null. Ya, entonces, hemos verificado que sí está enlazado. ¿Cómo se enlaza? Así, ya hemos visto. A, enlace, que enlace a B. B, que se enlace a C. C, que se enlace a D. D, que se enlace a null, porque es el último. ¿No es cierto? ¿Cómo verificamos que está enlazado? Con imprimir, verificar si realmente nos muestra, ¿no? Ahora, lo interesante de listas enlazadas es que desde A puedo acceder directamente hasta D. ¿Cómo? Para verificar, ¿no? Digo, de A quiero ir a su enlace. B. De B quiero ir a su enlace. Entonces pongo punto enlace. Y de C quiero ir a su enlace. Punto enlace. Fíjense. Y de ese enlace recién quiero ver su info. Para ver si realmente desde A hasta C está enlazado. No puedo hacer eso si quiero. Entonces nos tendría que de A su enlace. Aquí está esta instrucción. Enlace. Estaríamos en B. De B su enlace. Aquí está su enlace. Y de C su enlace. Aquí está su enlace. Y de este quiero ver su campo info. Nos tendría que mostrar 6. Aquí está, justamente. 6. Entonces, otra forma de verificar de que sí realmente desde A hasta D ya está enlazado. Se puede hacer esto, fíjense. A, punto enlace, punto enlace, punto enlace, punto info. Si quiero ver de un nodo antes, este enlace borro, ¿no? Y nos va a mostrar del 4. 4. No solo puedo hacer eso, o sea, eso es muy flexible, nos permite hacer muchas maniobras, por así decirlo, en la programación. Si manejamos bien los punto enlace, punto enlace, punto enlace, se puede hacer eso, ¿no? Pero ojo, cuidado con hacer esto. No salirnos, ¿no? Punto enlace,
punto enlace, punto enlace, punto info. Nos estamos saliendo a nodos que no hay, ¿no? Ahí nos va a dar ¿qué? Error. No hay ya esos nodos. Entonces, mucho ojo con manejar los enlaces. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, quiero mostrar todos los nodos. Fíjense, como son varios nodos, necesito sí o sí una estructura que vaya de A a B, a C, a D. Es decir, necesito en mi programa mostrar todos estos datos, los 4 datos, pero necesito usar un mientras. Ojo, esta parte también entiendan, traten de poner mucha atención. Es casi todo en listas usadas. Para recorrer las listas usadas vamos a usar un while. Vamos a usar un while. Ese ruido, por favor, un poquito. Voy a cerrar mi ventana para que se escuche menos. Tal vez se va a escuchar, sigue, pero menos. Ya, entonces, para recorrer las listas enlazadas vamos a usar un while. Estábamos en eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar siempre casi para recorrer las listas una variable que pueden llamarle cualquier cosa, pero yo le voy a llamar aux. Lo voy a pintar de rojito. Ojo, entonces aux depende de mí. Puedo ponerle donde esté en el nodo A, puedo ponerle en el nodo B o en el nodo C o directamente que no tenga nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si digo antes del while? Esto, ¿no? De tipo nodo aux. Ahí lo único que estoy diciendo, tengo una variable aux de tipo nodo que su valor va a ser, cuando digo eso, igual que hace rato, ¿no? Que su valor sea nulo. Pero casi nunca va a pasar, tal vez sí en algunos casos, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Pero eso va a pasar. Lo que comúnmente voy a hacer es que declaro una variable de tipo aux y digo que tome el valor de A. ¿Eso qué quiere decir? Que aux va a estar en el nodo donde está A. Puedo ponerle, si quiero abajito, si quiero arribita, si quiero al costadito, algo que me diga que está en el nodo A. Eso significa, jóvenes, por favor, ahí traten de entender. Pero ¿qué pasa si le digo que empieza en B? A quiere decir que aux va a estar en B. ¿Qué pasa si le digo en C? A quiere decir que aux va a estar en C. ¿Qué pasa si le digo D? Quiere decir que aux va a estar en D. ¿Qué pasa si le digo, incluso puedo darle el valor de null, ¿no? Quiere decir que D va a ser null. Puede ser que aquí o en cualquier lugar, ¿no? Null es null. Ya, eso puedo hacer donde uno quiera, puede crear, es una nueva variable de tipo nodo. Lo común que voy a hacer es esto, que empiece en el primer nodo, en el nodo A. Entonces, aux va a empezar en A. Y este aux voy a tener que recorrer de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Aux tiene que recorrer, entonces para recorrer todo, para ver todo lo que hay en una lista enlazada, debo declarar una variable, no siempre llamada aux, pero si quieren pueden llamarle aux, y tiene que empezar en el principio y tengo que ir recorriendo los nodos generalmente hasta que llegue a null. No siempre, digo generalmente. Vamos a ver que en algún caso, depende de la lógica del programa, solo tengo que recorrer hasta ahí o solamente hasta ahí. Eso ya depende de cada uno. ¿Ya? Entonces, pero lo más común es que tenga que llegar hasta aquí y empezar ahí. Entonces, eso estoy haciendo. Nodo aux empieza en A y voy a entrar aún mientras aux tiene que llegar aquí.
Entonces, cuando esté ahí, su valor va a ser null de aux. ¿No es cierto? Pero mientras no esté ahí, no es null. Entonces, por eso aquí voy a poner mientras aux sea diferente de null. ¿Eso qué quiere decir? Repito nuevamente. Mientras aux no esté aquí, va a entrar al while. Al principio hemos dicho aux está en A. Ahí. Eso lo he dicho, fíjense. Nodo aux empieza en A, le estoy diciendo. Nodo aux empieza en el nodo A. El nodo A, estoy preguntando aquí, ¿es diferente de null? Es decir, ¿este es nodo o es null, en otras palabras? Es nodo. Entonces, cuando pregunte, ¿es diferente de null? La respuesta es sí. Esto es diferente de null. Entonces, entra. ¿Qué voy a hacer? Para verificar algo, system.out.print aux.info. Entonces, ¿qué me tendrá que mostrar en pantalla? Recuerden que aquí está el nodo aux. Su campo info va a ser 2. 2 me tendría que mostrar en pantalla. Y un espacio más, ¿no? Para que no se apeguen los números. Ahora, ojo, entonces aquí está aux en A y estoy mostrando el 2. Ahora tengo que recorrer aux aquí. Aux tengo que recorrer ahí. ¿Cómo recorro? ¿Cómo hago ese proceso? ¿Cómo hago que aux, que estaba ahí, tome el valor de ahí? Puedo hacer ahora que aux tome el valor de B. Es decir, aux venga B, ¿no? Pero la siguiente vez, aquí se va a mantener en B, en B, en B, en B, porque dice la instrucción eso. Aux toma el valor de B. Entonces recordemos que estaba aquí. Entonces, para la forma correcta de recorrer es que, ojo, ¿no? Aquí voy a poner incluso. Recorrer, para que no se olvide. Aux toma el valor del mismo aux. ¿Qué pasa si digo aux toma el mismo valor de aux? Quiere decir que aquí este va a venir y va a venir aquí, va a venir aquí, va a venir aquí, al mismo aux, ¿no? Estamos en el mismo aux. Pero ¿cómo hago para que vaya a B? Recuerdo que tiene su enlace. Entonces, punto enlace. Con eso recorre. Aux, fíjense que ahorita está aquí. Aquí, en ese nodo. Toma el valor, es decir, va a ir a un nuevo lugar, este igual dice. Vaya a un nuevo lugar. ¿A qué lugar va a ir? Al mismo aux, pero a su enlace. De aux, su enlace es el nodo B, entonces va a recorrer ahí. Va a venir al mientras, va a decir, aux es diferente de null. Ah, nos fijamos, ¿esto es null? No. Entonces, cuando pregunte, ¿es diferente de null? Sí. Va a entrar y va a mostrar aux.info. Y luego aux se va a ir a su enlace. Ahorita aux está en este nodo, se va a ir a su enlace. Va a venir y va a decir, aux es diferente de null. Va a ver, ¿esto es diferente de null? Sí. Va a mostrar en pantalla, info. Y luego va a recorrer, aux va a ir a su enlace. Va a venir al while, va a decir, aux es diferente de null. Sí. Va a mostrar aux.info y va a recorrer a donde aux.enlace. Ah, fíjense ahora, ¿dónde está aux? ¿Dónde está aux? En null. Cuando diga al while aux es diferente de null, aquí ya nos va a salir, o nos tiene que decir, no, falso, no es diferente de null. Y va a tener que salir del while. Verifiquemos entonces. Nos tendría que mostrar 2, 3, 4 y 6. Todo eso con la variable aux. A ver, ejecutemos. Y efectivamente, fíjense, nos ha mostrado 2, 3, 4 y 6. ¿Se ha entendido, jóvenes?
Por favor, digan sí, por favor. Sí, sí. Es Sí, fácil, ¿no es cierto? Recorrer, interesante, lindo es programar en listas enlazadas, solo que a veces se pierden. Y tienen que poner las piezas porque el segundo parcial la mayoría es reprobado y necesitan aprobar el tercer parcial. Y es listas enlazadas. Ya. Entonces, hasta ahí ya hemos visto, fíjense, ya hemos visto cómo se crea, que primero lo que tenemos que hacer es sí o sí esta nuestra estructura básica. El nodo. Cada vez tenemos, las veces que queramos, tenemos que crearnos nodos. Por crear A, B, C, D, etc. ¿no? Lo más importante es que debo enlazar y darle su campo info. ¿No es cierto? Y puedo hacer el recorrido con una variable auxiliar que empiece en el primer nodo. Y ojo, entiendan bien esta condición. Entiendan bien eso y entiendan bien qué hace esto. Fíjense, muchas veces se olvidan esto. Sin esto, lo que estoy haciendo es que se va a quedar en el nodo A toda la vida. Hay que mostrar 2, 2, 2, 2, 2, 2. Se va a colgar, ¿no? A ver, veamos. Está colgado ya. En algún momento Java se detendrá o no se detendrá. Estoy llenando la memoria, no es 2, 2, 2, 2, 2. Ni me muestra error, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está dando vueltas, 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 vueltas en el 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, etcétera. Tengo que apagar, ¿ya? Fíjense, 2, 2, 2, 2. ¿Hasta dónde habrá llenado 2, 2, 2, 2, 2? Fíjense. No se olviden de correr. Con recorrer ya cambio, ¿no? Hasta ahí nomás. Ya. Ahora, hemos visto entonces, repito nuevamente, cómo crear el nodo, cómo enlazar, cómo poner su valor, cómo recorrer. Y es muy importante saber dónde está el valor nulo. Ahora, vamos a recordar, no sé, tal vez cómo estarán en Programa 2, pero es muy importante los famosos constructores. Espero estén recordando qué son los constructores. Constructores, cuando creo una clase, digamos, class, hola, digamos, lo que sea, no se me estoy inventando, y tengo, mi clase tiene variables y funciones, ¿verdad? Digamos, tiene la variable int a, digamos. Entonces, esta clase, fíjense, tiene la variable int a. Perdón, porque se arregla, ¿no? Minúsculas, mayúsculas, esas cosas. Constructores, cuando, fíjense, mi clase se llama hola. Constructores, cuando creo una especie de función que se llama lo mismo, hola. Tiene llave de inicio y de fin. Fíjense que estoy creando el nombre de mi clase, una función que se llama hola. Fíjense, es el mismo nombre de mi clase. A eso se llama constructor. ¿Para qué sirve? Como tengo una variable int a, o puedo tener dos variables si quiero, int b más. Bueno, veamos con una variable a, int a. Entonces digo aquí, int puede ser cualquier variable, a, b, c, lo que sea, ¿no? X, lo que yo quiera, a. Entonces estoy diciendo que esta a o x, le llamaré lo que yo quiera, a puede tomar el valor de x. ¿Eso para qué me sirve? Fíjense que no es una función. Aquí esta función no tiene la palabra void, no tiene la palabra int, no tiene nada. Parece función, pero solamente lo que sí es el mismo nombre de la clase. Cuando tenemos alguna especie de función con el mismo nombre de la clase, a eso se llama constructor. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Sirve para cuando vamos a crear
un objeto, cuando vamos a crear un objeto de esta clase, es decir, cuando ya tengamos un programa, por así decirlo, en Main, en otra clase, puedo decir, de tipo hola, tengo una variable a, digamos, igual new hola. Aquí me obliga a insertar un entero, porque me está pidiendo aquí, para eso sirve el constructor, un entero. Le puedo mandar entonces 5. Entonces, ese 5 se va a almacenar en la variable a. Ojalá en alguito les haya recordado que es un constructor. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a adicionar nosotros un constructor en nuestra clase nodo. Para eso les quería recordar. Entonces, me voy a ir a la función, a la clase nodo. Fíjense qué va a pasar. Fíjense qué cambios voy a hacer. Fíjense qué cambios voy a hacer ya usando un constructor. Entonces, primero voy a crear el constructor. El constructor se va a llamar no. Entonces, fíjense, igual, ¿no? Es de tipo, el mismo nombre de la clase. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Este nodo va a recibir un entero. Igual le voy a llamar con el rato x, o pues será lo que sea. X. Este x, voy a decir que el valor que me manden a x se asigne al campo info. X. Entonces estoy diciendo, el campo info va a tomar el valor de x de lo que me manden. Y el campo enlace va a tomar el valor de null. Entonces, le he aumentado a mi clase nodo un constructor. Fíjense que con ese cambio, fíjense que le he dicho, info ahora va a tomar el valor de x y enlace va a tomar el valor de null. Fíjense que con ese cambio ahora aquí me va a salir errores. Errores. ¿Por qué me está diciendo ahora? Fíjense que es la primera palabra que aparece, constructor. Nodo, en la clase nodo hay un constructor, dice. En la segunda línea, ¿qué dice? Requiere un entero. Hasta ahí leeremos, ¿no? En otras palabras, dice, esta clase tiene un constructor y requiere un entero. ¿Por qué? Porque justamente este es el constructor y requiere un entero. Entonces, ese entero que le voy a mandar va a ir al campo info. Entonces, lo que voy a hacer es que ahora, como el campo info de esa lista, es decir, del primer nodo, recordemos, del nodo A, su valor es 2. Entonces, ese es su campo info. Ese valor le voy a mandar aquí ya, 2. Eso me obliga a el constructor. Entonces, ya no es necesario esto. Fíjense, le he borrado el 2. Para el B, ¿qué número era? El 3. Entonces, ya no es necesario esto. Estoy ahorrando, fíjense, líneas de código gracias al constructor. Para el nodo C, ¿qué valor era? 4. Entonces ya no es necesario esta instrucción. Me ahorra harto líneas de código los constructores. Para el nodo D, ¿qué valor es? 6. 6 y me ahorra esto. A ver, veamos realmente si ahora esos nodos están almacenando esos valores. Lo he quitado, ¿no? Lo que le daba instrucción uno por uno. Ahora, gracias al constructor, cada vez que cree el nodo, ahí ya tengo que darle su valor. Veamos. Ejecutamos y nos tendría que mostrarnos 2, 3, 4. Exacto. Nos muestra 2, 3, 4 y 6. ¿Qué está haciendo esto? Cuando estoy haciendo esto, ahora nuevamente analizamos. Entonces,
si analizamos biencito nuevamente cada nodo, cada nodo con 3 nodos. ¿No? Para ganar tiempo hagamos solo con 3 nodos, ¿ya? Lo borraremos el nodo D. Lo borraremos el nodo D. Y también de aquí D. Entonces, se va a apuntar a nulo. Ya. Entonces, al principio, ¿qué hace el constructor? Dice esta instrucción. A new nodo 2. Crea la variable A, crea el nodo, ya le asigna el valor 2. ¿Gracias a qué? Gracias al constructor. Lo que nos mande se va a asignar al campo info. Pero también nos está diciendo que su enlace va a ser nulo. Eso quiere decir que A se crea con el valor 2 y su enlace se crea con el valor nulo. Eso está haciendo ahorita. Lo mismo para B. B se crea con el valor 3 y su enlace se crea con el valor null. Eso dice, eso cada vez que se crea un nodo está haciendo eso. Se crea con su valor respectivo para el campo info y su enlace a null, porque eso dice el nodo. Fíjense el constructor. Su campo info toma el valor de x, lo que nos mande, y su enlace se va a apuntar a null. Entonces, C va a ser lo mismo. Aquí en la instrucción, C se crea con el valor 4 y su enlace va a apuntar a null. Eso ha hecho ahorita. Luego dice A, su enlace va a apuntar a B. Luego dice A, su enlace va a apuntar. Cuando dice B, su enlace va a apuntar a B, quiere decir que null desaparece. Quiere decir que ya no va a apuntar a null, sino va a apuntar a B. Eso hace esta instrucción. Luego lo mismo, B, su enlace va a apuntar a C. ¿Eso qué quiere decir? Que null va a desaparecer. Apuntarse. Y luego C, esto ya no sería necesario. Fíjense que C enlace apunta a null y ya no sería necesario porque ya está apuntando. Ya le ha dicho. Entonces fíjense que si esto lo borramos, ya no es necesario. ¿Ya? Entonces, ahora veremos si corre. Corre. 2, 3, 4. Lo he quitado el nodo D para no tardar más, ¿no? Entonces, fíjense que ya hace esto. Hemos creado esto. Ya no es necesario que se apunte a null porque al crearse el nodo, ya le hemos dicho, el nodo, el constructor ya le ha dicho, su enlace que apunte a null. Ojo con eso. Ya, entonces, gracias al todo, ahora nuestro nodo va a ser esto, para que entiendan, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un constructor. ¿Qué hace el constructor? Nos pide un número y su enlace apunta a null. Ya hemos visto. ¿Se ha entendido, jóvenes, hasta ahí, por favor? Sí, ingeniero. Ya. Ahora vamos a hacer un pequeño programa. ¿Qué pasa si les digo este programa que hagan? Rapidito vamos a hacer un programa donde, para que luego ustedes hagan la tarea. Realice un programa que permita insertar n nodos en una lista enlazada simple. Estas son todavía listas enlazadas simples. Luego va a haber dobles, triples, etc. Posteriormente, muestre los datos insertados y la suma de los mismos. Ya. Esto voy a hacer rapidito. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme mi clase nodo, tal como está aquí. Ya, jóvenes.
Esto no voy a modificar más. Esto, ¿cuándo modificaría esto? Cuando lo que va a enlazar las listas, digamos, ya no sea de tipo entero, digamos, sea de tipo cadena, digamos, ¿no? Entonces ahí. Pero por el momento vamos a trabajar con tipo int. Ya. Todo lo voy a trabajar entonces en la clase principal. Entonces aquí voy a borrar todito y aquí voy a trabajar. Dice, realiza un programa que permite insertar n nodos. Uy, cuando dice n nodos, siempre va a haber un ejemplo, ¿no? Aquí, entrada y salida. Entonces, digamos, 4 nodos y eso es 4, 1, 2, 5, 6. Y luego nos muestre la salida, los mismos nodos, 1. Al revés voy a mostrar. 6 ya van a entender por qué. 5, 2, 1. Y luego nos muestre la suma. ¿Cuál es la suma? 11, 12, 13, 14. Eso nos dice que hay que hacer en el programa. Entonces, ¿ahora qué vamos a necesitar? ¿Qué variables? Esta mi variable va a ser la variable, como sabemos, ahí cita, ¿no? Para que se entienda, n. Entonces voy a tener una variable int n. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Necesito hacer un for int i que empiece igual en 0, mientras i sea menor a n y más más. ¿No es cierto? Aquí va a recorrer el for ¿cuántas veces? N veces. N no tiene valor. Por el momento, le voy a decir, ¿no? Del ejemplo, digamos, 4. Entonces, N que tome el valor de 4. Mientras I sea menor a N y más más. Y ya está. Eso quiere decir que si N es 4, va a entrar 4 veces. Si N es 100, va a entrar 100 veces, ¿no? Necesitamos saber cuántas veces para insertar esos números. Son por teclado. Entonces, como es por teclado, import java.utilidades.scanner. Y declaro el escáner. X igual new escáner. Esto de memoria ya deben saber, ¿no? Tantas veces estamos programando. Ya. Entonces, n ya no, que no sea 4, sea x.nextInt. Entonces, n por teclado. Ya. Ahora, como voy a trabajar en listas enlazadas, jóvenes, aquí, no voy a tener hartas variables, tal vez, ¿no? Aquí para explicar nomás he trabajado A, B, C, etcétera. Por ahí quedó 100 nodos, no voy a trabajar A, B, C, D, E, F, G, H, I, no. 1000 nodos, A, B, X, A1, A2, no, ¿no es cierto? Entonces necesito solo una variable. Entonces, mi única variable con la que voy a trabajar va a ser mi variable, le voy a llamar entonces a mi variable, aquí voy a trabajar. Mi variable se va a llamar CAF. Eso voy a hacer entonces. Ojo, traten de entender. Con la única variable voy a trabajar con la variable CAF, que va a ser de tipo nodo. Que al principio, ¿qué valor? Cuando no tenga nada, ¿qué valor va a tener? Null. Al principio, cuando CAP no tenga ningún nodo, va a ser null. Entonces, vamos a decirle igual a null, aunque no es necesario. Aunque no ponga esto, por defecto es null, como les había dicho, pero para que se den cuenta. CAP igual null. Entonces, aquí voy a trabajar en mi variable CAP, que al principio es null. ¿Eso qué significa? Que en la variable no hay todavía ningún número. Entonces, vengo aquí y digo, for int 0, bueno, el n me permite saber cuántas veces voy a entrar, ¿no es cierto? En este caso, en el ejemplo 4. Voy a preguntar si cap es igual a null. Ahorita cap es null, ¿sí o no? Es muy importante cuando están trabajando que siempre grafiquen todo lo que están haciendo. Cap es null, ¿falso o verdadero? Dígame. Verdadero. 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 Verdadero, es verdadero. Por eso es muy importante poner null siempre a cap. ¿Qué voy a hacer si cap es verdadero, si no tiene null? Digo, si es null, que cap se convierta recién en no. Ah, me está pidiendo un valor.
digamos 2. Pero dice el programa que dice, realice un programa que inserte n números en una lista en el posterior. Estos números que voy a insertar también tienen que ser por teclado. Entonces, aquí el nodo que se va a crear, estoy diciendo, cav ya no se va a hacer null, estoy diciendo cav va a ser new nodo. Entonces, cav, aquí esto lo letraremos, esto que sea cav. Estoy diciendo que cav ya no va a ser null, sino va a ser un nuevo nodo que va a apuntar, recordemos el constructor, aquí otra vez recordemos el constructor, le voy a mandar un valor, ese va a ser su campo info y su enlace va a ser null. Entonces estoy diciendo cav, su enlace va a ser null y su valor, ¿cuánto va a ser? Si le dejo aquí 2, le estoy diciendo que va a ser 2. Pero en el programa me dice que tiene que ser por teclado. Entonces le voy a poner x.next int. El valor que tome ese nuevo nodo, su valor va a ser por teclado, le estoy diciendo. Entonces ahorita lo que está haciendo es crear el nodo. Se está convirtiendo en 2. Bueno, el valor va a ser el que introduzca por teclado. Y su enlace va a ser null. Eso gracias al constructor. ¿Ya? Eso va a ser solo la primera vez, porque null solo una vez va a estar null, ¿no? Cuando entre el primer nodo ya no va a ser null. Entonces vamos a tener, ¿qué pasa si no es null? ¿Qué pasa si no es null? Es decir, la siguiente vez va a venir y va a decir, ¿cav es null? Y nos tenemos que fijar, ¿cav es null? No, cav ya no es null, es un nodo. Si vemos el ejemplo, le tendríamos que insertar 1 por teclado. Entonces, aquí sería 1. Ya, pero otra vez tienen que fijarse en el while. Va a preguntar, ¿cav es null? Hace rato sí era null, pero ahora no. Ya es un nodo. Ya tiene el nodo con el valor 1. Entonces no es null. Va a entrar al else. Por el else, ¿qué hacemos entonces? Estamos diciendo que ya hay un nodo. Ahora tenemos que crear un nuevo nodo. Entonces ahora me voy a crear una nueva variable. Le voy a llamar a esta variable, aquí le pondré. Entonces, así, para que se entienda un poco mejor, todo esto le voy a llevar a este lado. Me voy a crear una nueva variable que le voy a llamar temp. Ojo con este juego. Temp me voy a crear. Entonces, de tipo nodo temp, de temporal, la abreviación, porque es un nodo temporal. La variable es temporal, el nodo se va a quedar. Eso entiendan bien. La variable va a ser temporal, pero el nodo se va a quedar. Igual new node. ¿Con qué valor? X.nextInt. Ojo, ¿qué está haciendo esta instrucción? Está creando un nuevo nodo, se va a crear un nuevo nodo. Se va a crear un nuevo nodo en temp, está diciendo. Esto, temp va a ser un nuevo nodo, eso está diciendo. ¿Con qué valor? Con el que introducimos por teclado. En el ejemplo le vamos a insertar 2. Entonces, el nuevo nodo temp, este es el nuevo nodo temp, con el valor 2 por teclado, eso vamos a insertar. Y su enlace va a ser por defecto null, eso no se olviden. Cada vez que se crea un nuevo nodo, se va a crear con su enlace null y el valor por teclado. Eso está pasando ahorita. Esto está creando esta instrucción. Nodo temp, se está creando un nuevo nodo con un valor por teclado.
Ya tenemos entonces dos nodos, el nodo temp y el nodo cap. ¿Qué hay que hacer? Hay que enlazar temp que se enlace a cap. Entonces, esta va a ser la instrucción. Ya hemos creado el nodo y decimos temp punto, su enlace va a apuntar a cap. ¿Qué está haciendo eso? Temp, su enlace ya no va a ser null, está diciendo. Sino su enlace va a ser apuntar a cap. Ya se han enlazado. Entonces, en una lista enlazada, nuestra variable cap siempre tiene que estar en el primer nodo. Ahora entonces, tengo que hacer, mi primer nodo es esto. Esto se ha convertido en el segundo nodo. Y como la variable cap siempre tiene que estar en el primer nodo, tengo que recorrer esto aquí, a donde está el primer nodo. ¿Cuál va a ser esa instrucción? Va a ser que cap va a ser ahora igual a temp. Ojo con esta instrucción. Esto le estoy diciendo, cap se va a temp. Entonces, con esta instrucción, cap se va a venir aquí. Entonces, en este nodo ahora están dos variables, la variable cap y la variable temp. ¿Cuál es la principal? La variable cap. ¿Ya? Pero como estamos en un for, va a venir nuevamente y va a decir cap es null, y nos fijamos. Cap es null, no. Va a venir, y fíjense que otra vez va a hacer estas instrucciones. Por eso había dicho, la variable temporal es temporal, o sea, el nodo queda, pero la variable se va a crear nuevamente, es decir, otra vez va a ser esto. Temp new node, es decir, otra vez esta variable va a desaparecer por un tiempo y se va a crear, se va a convertir en un nuevo nodo. Así, temp con el valor null. Otra vez está haciendo esa instrucción eso. Null. ¿Con qué valor? Por teclado. Por teclado. En el ejemplo vemos qué valor tenemos que darle. 5. Digamos, para no tardar mucho, digamos que era solamente 3. Hasta ahí nomás, ¿no? ¿Y cuál hemos borrado? El 6. Ya. Ahora tenemos que insertarle por teclado el 5. Entonces, eso se va a llenar aquí, con valor con 5. Eso ha hecho esta instrucción nuevamente, ha creado un nuevo nodo temp con el valor por teclado y su enlace a null. Ahora, temp, su enlace va a apuntar a cap. Otra vez, su enlace que era null va a desaparecer y su enlace va a apuntar ahí, a cap. Y como cap siempre tiene que estar en el primer nodo, cap se va a ir a temp. Ya está. Tenemos una lista enlazada que el primer nodo es cap. El siguiente es 2, el siguiente es 1 y luego es null. Como queremos, están enlazadas. Nuevamente, para que sea entendible, si volveríamos aquí era 6, un nuevo nodo más, insertamos los famosos 4 números y además insertamos el 6. Aquí nos tendría que mostrar 6, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Va a volver al for, va a preguntar, ¿cap es null? ¿Cap está en null? No. Se va a crear nuevamente un nuevo nodo, se va a crear nuevamente un nodo temp, un nuevo nodo se va a crear, se crea un nuevo nodo, ¿con qué valor? Con un valor insertado por teclado, en este caso el 6. Su enlace, ¿dónde va a apuntar? Su enlace va a apuntar a null, eso está creando, eso recuerden que hace temp, así separadito se crea, con el valor por teclado y su enlace apuntando a null. La siguiente instrucción recién dice temp enlace apunta a cap. De temp su enlace ya no va a ser null, va a apuntar a cap. Va a apuntar a cap. Y la siguiente instrucción dice cap apunta a temp, o sea, va a donde temp. Cap se va a temp. Listo. Ya está, hemos insertado un 8 número.
pues se está insertando a este lado, ¿no? Antes, ya, pero para que se entienda lo estoy haciendo así. Ahora, quiero ver si realmente están enlazados, se han creado estos nodos y si están enlazados. Entonces, tengo que mostrar. ¿Qué tengo que hacer para mostrar? Lo mismo de hace rato. Aux, que empiece en cap. Entonces, hago, ¿no? Fuera del for. Voy a verificar ahora si realmente se han creado esos nodos y si están enlazados. Entonces, voy a hacer lo de hace rato, el recorrer. Nodo aux, que empieza en el primer nodo. ¿Cuál es el primer nodo? Cap. Listo, ya está. Y hago el mientras. Recuerdo que tengo que hacer un mientras y tengo que recorrer aux cada rato. Aux de aquí, 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 aquí y tiene que llegar hasta ahí. ¿No es cierto? Entonces, hasta ahí tiene que llegar aux. ¿Y qué tengo que hacer? Recorrer y mostrar. Entonces, mientras aux sea diferente de null. Ahí sabemos que tiene que llegar hasta null, pero mientras sea diferente va a entrar. ¿Y qué va a hacer? Va a mostrar system.out.print aux. Su campo info. Y un espacio, ¿no? Más un espacio. ¿Y qué recorra? Aux va a ser igual a aux.enlace. Entonces, listo, ya está. Si esta fuera mi primera tarea, ya está aquí. Hago la prueba. Ejecutar y hago ejemplo con el ejemplo, ¿no? Y digo 4. Tengo que insertar 4. Aquí, 4. E inserto. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Y me tiene que mostrar. Me muestra. ¿Por qué me muestra al revés 6, 5, 2, 1? Porque ha insertado de esa manera. Aquí está primero el 6, el 5, el 2 y el 1. Por eso también puse 6, 5, 2, 1. Y ahora, ¿qué me falta? Mostrar la sumatoria. ¿Qué tengo que hacer para la sumatoria? Puedo declarar int, otra vez, sum, que tome el valor de 0. Como ya he declarado aux, ya no declaro aquí, ¿no? Voy a usar otra vez aux, empieza otra vez en cap, le estoy diciendo, esta aux ya llegó hasta null, ¿no? Pero ahora otra vez le estoy diciendo que vaya a cap, otra vez lo voy a llevar a cap. Y otra vez voy a hacer mientras aux sea diferente de null. Mientras aux sea diferente de null, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar. Sum va a ser igual, sum más aux, sabemos que aux está aquí, su campo info, punto info. Y luego recorro. Aux va a ser igual a aux punto enlace para recorrer. Una vez que salgo, muestro, ¿no? System.out.print sum. Y a ver, veamos ahora si corre. Espero se esté entendiendo esto, ¿no? Nuevamente para que se entienda. Otra vez, bueno, voy a declarar, como tengo que sumar, una variable de tipo entero sumatoria que empieza en 0. Eso es programación de contra básica, ¿no? A sumar números. Aux otra vez va a empezar en el principio. Mientras aux sea diferente de null, voy a ir sumando, voy a ir acumulando a sum la variable aux.info y voy a ir recorriendo. Y al final de este while, voy a mostrar la sumatoria. Entonces, a ver, ejecuto. Y otra vez, ¿no? 4 números. 1, 2, 5, 6. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Este 4, 4 me está haciendo variar. 4 números. 1, 2, 5, 6. Y fíjense, me muestra los números y también la sumatoria. A veces es bueno poner mensajes, ¿no? La sumatoria es, los datos son detalles que yo no he hecho por ganar tiempo. ¿Se ha entendido hasta ahí, jóvenes? No dicen nada. ¿Qué ha pasado? Sí, se entendió. Claro, repasando nuevamente, volviendo a ver, se entiende mejor, ¿no? Yo supongo que estoy grabando, voy a subir
y espero se entienda un poco mejor. Ya, eso es básicamente listas enlazadas. Pero ahora voy a hacer el mismo programa, jóvenes. Voy a hacer el mismo programa, pero me voy a crear una nueva lista. Aquí, ojo. Ojo, hasta aquí es una forma. Hasta aquí es para que se entienda biencito cómo me he creado los nodos. Pero lo más, a veces hay que hacerlo siempre con enfoque orientado a objetos. Aquí en mi clase nodo y en mi clase principal voy a aumentar una nueva lista. Digo una nueva clase. Nueva clase. Y a esta clase le voy a llamar lista. Entonces, en mi programa tengo 3 clases. La clase nodo, que no voy a cambiar en nada. Mi clase lista. En mi clase lista va a estar básicamente, jóvenes, en mi clase lista va a estar básicamente solo esta variable. K. Ojo. Estoy haciendo lo mismo que hace rato, pero ahora estoy usando una clase intermedia llamada lista, porque esa es la forma más entendible y correcta de programar listas enlazadas. Tal vez esto deberíamos hacerlo en otra clase, jóvenes, pero el tiempo apremia. La siguiente semana ya tenemos que ver listas enlazadas dobles. La siguiente ya va a ser el tercer parcial hasta listas enlazadas dobles. Luego la siguiente ya vamos a ver listas enlazadas con archivos y la siguiente ya vamos a ver árboles binarios con listas enlazadas, es decir, el tiempo nos apremia, jóvenes, por eso es que en esta clase ya lo estoy viendo que con la clase lista estoy trabajando. Entonces me voy a crear la clase lista y ustedes también tienen que hacer, ¿no? Tienen que crearse la clase lista. En la clase lista van a crear la clase cap de tipo nodo, entonces mi clase lista va a estar de tipo nodo, mi variable cap, que al principio va a ser igual null. Entonces estoy haciendo lo mismo que hace rato. Entonces mi clase principal ya no voy a tener eso. Ya no voy a tener donde estaba aquí, ¿no? Nodo de tipo cal null. Ya no voy a tener mi clase principal eso. Lo estoy llevando a la clase lista. En la clase lista voy a tener mis funciones, por eso se llama programación orientada a objetos. Aquí voy a tener entonces mi función insertar. ¿Ya? En mi función insertar va a estar una variable a, que va a ser a mi función insertar, le tengo que mandar un número. Y ahí, en la función insertar, voy a llevar la lógica de esto, del principal. Entonces, del principal, voy a llevar esta lógica. Estoy cortando, fíjense, control X, y a la principal estoy llevando. Y al insertar lo voy a llevar. La misma, lo mismo, para no volver a explicar. ¿No es cierto? Aquí tengo entonces, en mi clase lista, tengo la variable cap. Cuando inserte voy a preguntar si cap es null, cap se va a convertir en nuevo no. ¿Con qué valor? Aquí ya no voy a hacer por teclado, sino el valor que me manden a la función insertar, es decir, esta variable a. Eso se va a insertar a mi lista enlazada. Ya no por teclado, en la clase lista. Aquí va a estar a. Nada más, fíjense que es cuando cap es null se crea el nodo, si no se crea el nodo temporal, esto ya les he explicado qué es lo que pasa. ¿No es cierto? Es lo mismo aquí. Se va a crear el temporal, aquí al principio. Recuerden que aquí estaba cap, cap se creó aquí al principio y temporal le apuntó. Luego cap recorre, se crea un nuevo temporal, luego el temporal apunta a cap
cap recorre, estamos haciendo lo mismo, pero ahora dentro de la clase lista. Cap al principio es num, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tener en esta función también void mostrar. ¿Qué va a ser nuestra función mostrar? Va a mostrar todos los datos de la lista. Entonces, lo mismo aquí. ¿Dónde está mostrar? Esto es mostrar. Voy a copiar todo esto y lo voy a llevar a mi función mostrar. ¿Qué hace la función mostrar? Ya hemos explicado también. Declara un aux, en cap, recoge y va mostrando. Pero ahora le he llamado dentro de una función que le estoy llamando mostrar. Y aquí en la clase lista me voy a crear todas las funciones que yo quiera. Insertar, mostrar, cambiar, eliminar, mostrar promedio, mostrar último, mostrar todo. Me voy a crear aquí en la clase lista. Aquí, porque aquí están los datos de la lista en la sala. Entonces también puedo crear una función, ya sea void, suma. ¿Qué hace la función suma? Me voy aquí y hago lo mismo, ¿no? Le voy a llevar. Esto hace la función suma. Y todito esto hace la función suma. Y le llevo a la clase lista. ¿Qué hace entonces la función suma? Declara, aquí me sale aux, ¿no? Aquí, como está en otra función, otra vez tengo que declarar no. Declara ahí, suma, ya hemos entendido esto, qué es lo que hace. Y listo. Entonces, ¿qué tiene mi clase lista? En mi clase lista está la variable principal cap, que es donde va a estar, donde va a empezar mi lista enlazada. Están las funciones insertar. Insertar, ¿qué hace? Me pide un entero, ese entero inserta en la lista. Y además también tiene la función mostrar y también tiene la función suma. Ahora voy a hacer lo mismo que hace rato, voy a hacer lo mismo que este programa, pero ahora usando esa clase lista. Entonces, ¿qué cambios voy a hacer? Ya en la clase principal. En esta clase, donde está la función main. Declaro la clase scanner. Declaro la clase scanner. Y declaro int n por teclado. Y necesito el for para controlar cuántas veces. Pero, ¿qué voy a hacer aquí? Ah, ojo. Aquí, ¿no? La novedad. Crear un objeto de tipo lista. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con la clase lista. ¿Cómo se crea? Entonces, como mi clase se llama lista, de tipo lista, y el nombre puede ser lo que sea. Le pondremos L, digamos. Igual, new, list. Esto es muy importante, ¿no? Estoy creando igual un objeto, no le estoy mandando nada porque no tiene constructores. Esto no se olviden. Entonces, aquí voy a trabajar. Entonces, aquí nomás ya. Entonces, este objeto L tiene todas estas funciones. Entonces, tiene la variable cap, tiene la variable insertar, etc. Entonces, ahí nomás ya voy a hacer. Entonces, su tarea tendrían que hacer ustedes así, ¿no? L.insertar. ¿Qué voy a insertar? Un dato por teclado. Entonces, aquí ya se está insertando en mi lista. Una vez que he insertado, lo único que tengo que hacer es ahora L.mostrar y luego L.suma. Ya está. Entonces, en el main simplemente tendrían que llamar a las funciones. Hace lo mismo, pero ya más orientado a objetos. He creado un objeto de tipo lista. Cada vez estoy llamando a su función insertar. La función insertar le manda un número por teclado. Viene aquí la clase lista. Hace la función insertar. Le manda un número. Hace lo mismo, ¿no? Cap es igual a null. Si sí, crea el primer nodo. Si no, crea los nodos temporales. Es decir, va a ser este procedimiento. Luego, una vez que hemos insertado, llama a la función mostrar. ¿Qué hace la función mostrar? Internamente suma todos los números y al final, bueno, mostrar muestra todos los números, ¿no? Aquí está. Y finalmente llama a la función suma. Entonces,
su tarea, digamos, esta es la tarea. Lo primero que hago es creo el nodo. En la clase lista creo mis funciones. Ya veré, digamos, les pido el promedio, tendrían que crearse una función promedio. Si les pido el número máximo, tendrán que crearse un número máximo, etc. ¿Ya? Y hacen eso. Y veremos si corre. ¿Cuál hacen correr? El que está, siempre se debe hacer correr donde está la función main, la clase donde está la función main. Run file. Y aquí está, me está pidiendo, ¿no? 4 números, 1, 2, 5, 6. Me muestra los números y la sumatoria. Con esto, jóvenes, hemos terminado lo básico. Con esto subo la tarea y espero hagan la tarea, porque luego vamos a ver listas dobles, que es más complejo, vamos a ver más funciones más complejas, etc. Hemos terminado con esto, jóvenes.